Presidente Gustavo Petro llega el 7 de agosto, muy feliz de la vida, y dice: tráigame la espada de Bolívar, por favor. Coge la espada Bolívar, llega María José Pizarro, le pone su hermosa banderita, todo perfecto. Pasan los meses y ya empiezan a tener mayorías legislativas. Entonces llega lo que sería el Partido Conservador. Hoy algo bastante curioso si uno se pone a analizar el pasado, cómo ha transformado esa situación. Llega, por ejemplo, el partido de la U, Dilian Francisca Toro, Efraín Cepeda con el Partido Conservador. Llegan los liberales, llega César Gaviria también a apoyar lo que sería prácticamente el progresismo a principios de lo que sería el gobierno. Pues, o sea, ahí era cuando no le copiaban todos a César Gaviria. O sea, César Gaviria siempre contra Petro, pero obviamente tenía a Luis Fernando Velasco y a ese sector del Partido Liberal. Entonces, y por último estaba el Partido de los Verdes. Básicamente el presidente Gustavo Petro, con su bandera grande del pacto histórico de aglutinar todas las fuerzas políticas, logra lo que sería la reforma tributaria, la primera del gobierno. Recordemos que en ese momento Katy Jubinado y Catherine Miranda, ellos apoyaban al gobierno de Gustavo Petro. JP más o menos como que se le veía con esa mirada un poco amorosa al presidente, un poquitico, un tricitico. Y entonces estos partidos que hoy día básicamente miran con odio y con asco al presidente, en su momento lo apoyaron, divididos y todo, sí, pero lo apoyaron. Y entonces logran lo que sería la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. Una maravilla, todo perfecto. Dicen: puta, tenemos la fuerza en el Congreso. Si mañana presentamos la laboral, la de la salud, la pensional, y si quieren el cambio de sexo de cualquier persona, lo van a hacer y va a pasar absolutamente así. Y digo en el cambio de sexo porque también ahorita tenemos una ley trans que por X o Y razón no quiere pasar, y me da asco el Congreso de la República que no quiera mirar ese punto. ¿Por qué será? ¿Porque estamos en un sistema heteropatriarcal? Sí, ¿quién sabe qué está pasando? Pero bueno, entonces tienen las fuerzas, ya dije que pasaron estas maricadas, y llega el 13 de febrero del 2023, pasa más o menos unos 6 mesecitos, podemos decir, de la posesión del presidente, y Carolina Corcho, ministra de Salud, presenta la reforma, una reforma un poquitico gruesita. ¿Pero cuál? La reforma a la salud, la primera. La salud. La primera reforma a la salud. Entonces la presenta, un jurgo así de hojitas. Dice: esto va a cambiar el sistema de salud que tenemos de los intermediarios, que ya no se van a robar la plata de las EPS, que la ARES va a girar directamente a las IPS, que vamos a reestructurar absolutamente todo y va a funcionar. Y sí, básicamente los partidos como que iban con esa idea de que sí hay que cambiar el sistema de salud. Pero hablemos, porque pues usted no puede llegar a simplemente cambiar algo de totazo, porque eso no funciona. En algunos casos sí, en otros casos no. Y esto, pues los partidos conservador, liberal, Partido de la U, los verdes dijeron como: no, hablemoslo, porque pues el cambio es muy abrupto y a veces esas cosas se fragmentan o quedan vacíos que no son buenos. Y entonces, como dije, Carolina presenta la reforma y el 13 de febrero. El 13 de febrero. Y el 17, básicamente 4 días después, sucede algo que ya más adelante vamos a tocar, pero quiero partir con el tema de lo que sería los partidos. Carolina Corcho se sienta a hablar con los liberales, con los conservadores y con el Partido de la U. Dicen: hagamos el acuerdo. Eso es una maravilla. O sea, tenemos que, listo, usted me da una pola, yo le doy 2, usted me da medio gramo de yo no sé qué, yo le doy 3 gramos, hablando en temas de salud, pero pues para que usted entienda un poco más fácil, ¿no? Es decir, arrancaron con un bloque mayoritario en el Congreso. Exactamente, tenían el bloque mayoritario. Todo pintaba perfecto. Sí, y con los consensos pues uno llega a acuerdos. O sea, si yo cuadro con el camarógrafo que vamos a grabar, pues vamos a grabar. Pero entonces después yo le digo a él: vamos a grabar, y me voy para el baño y hago cualquier otra maricada, pues el camarógrafo se me va a poner bravo porque ya cuadré con el man. Ya quedamos en que eso lo íbamos a hacer. Y pues Carolina Corcho básicamente hizo eso con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Dijo: marica, lo que usted y yo hablamos el día de ayer me vale verga y yo presento mi reforma laboral. Ahí fue cuando Dilian Francisca Toro, en ese entonces presidenta de la U, Efraín Cepeda, entonces presidente del Partido Conservador, dijeron: no, marica, es que hablamos con los técnicos, hablamos con el gobierno y presentan otras cosas que no es lo que nosotros acordamos, que es lo que está pasando. ¿Y quién era el presidente del Senado en ese momento? Del 2022. El señor Roy Barreras. El señor Roy Barreras también, incluso en estos micrófonos, ha detallado cómo pues tenía todo eso conformado, ya tenían el acuerdo, y Carolina Corcho no presentó el documento que pues habían consolidado todos, sí, que habían tenido el consenso, sino presentó el original. Obviamente también, hay que decirlo, no es que Carolina Corcho, no, pues yo hago lo que quiera, no, pues obviamente también, o sea, con el aval de Gustavo Petro. Con el aval probablemente de Gustavo Petro. Y César Gaviria dice: Carolina Corcho es la mayor interferencia para esta reforma a la salud. Por eso ahí se rompen las mayorías. Básicamente el 26 de febrero, ¿qué pasa, Julián? Sí, pero creo que es importante nombrar lo que pasó el 17 de febrero.
Es que yo simplemente quiero partir de las mayorías y ya retrocedemos porque eso es lo que sería el inicio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ok, listo. Pero tenerlo ahí presente porque también tenemos los documentos para presentarlos ahorita. Como usted bien lo decía, el 18 de febrero de 2023 se rompen esas mayorías porque Carolina Corcho pues presentó el texto original de la reforma a la salud y no el que ellos habían pues de alguna manera estado de acuerdo. Es decir, gracias a Carolina Corcho se rompe ese consenso que habían logrado y los partidos, /Petro, sí, claro, y los partidos tradicionales que eran muy necesarios se distancian. Y Roy Barreras, que siempre se ha remangado las mangas, dijo, de puta, weón, hice todo para que esto saliera. No, así no se puede trabajar, dice Roy. Sí, dice, no me dejan trabajar. Y después a él lo sacan. Después a Roy pierde su curul y bueno, luego llega al Reino Unido y hoy está aspirando a la presidencia. Sí, está en embajada chill, ¿no? Sí, estaba porque ahora está Laura Sarabia. No, es que esa embajada de Reino Unido es una maravilla. 26 de abril de 2023 sale Carolina Corcho del gobierno Petro y entra Alfonso Prada como ministro del Interior. No, sale Carolina y sale Alfonso Prada. Perdón, salen los dos, sí. Sale Carolina Corcho como ministra de Salud y sale el señor Alfonso Prada como ministro del Interior. Y ahí es cuando decimos que arranca el plan. El 1 de mayo de 2023 sale el señor Ocampo del Ministerio de Hacienda por Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco llega al Ministerio del Interior por el señor Prada y Guillermo Jaramillo incluso Prada creo que también fue embajador en Reino Unido, ¿no? Sí, ese Reino Unido es la locura. Y ya nos quitaron la visa para ir, nos pusieron visa para ir allá, ¿no? Bueno, Luis Fernando Velasco llega al Ministerio del Interior, Guillermo Jaramillo llega al Ministerio de Salud en vez de Carolina Corcho y el DAPRE sale Mauricio Liscano para darle paso al señor Carlos Ramón González, quien posteriormente pues hace que llegue el señor Olmedo López. Y antes, ahora sí, Olmedo López asume la UNGRD. Exactamente. Es decir, al momento podemos decir que es el mismo modus operandi del gobierno que estamos viendo actualmente y es el de cortar cabezas. Esa fue la respuesta de Gustavo Petro. Sale uno, entra otro. No funcionó, pero digamos, ahí hay una diferencia y es que, por ejemplo, Mauricio Liscano sí era una cuota del partido de la U, pero lo que era Ocampo, lo que era Ricardo Bonilla, lo que era Luis Fernando Velasco y el mismo Guillermo Jaramillo eran como de los adentros de Gustavo Petro. Aunque Velasco Ocampo liberal ha sido de los mejores ministros que ha tenido Petro. Sí, Ocampo. A lo que voy es que no representaba como este ministerio se lo vamos a dar a tal partido para que nos apoye. No, ahí netamente era porque Petro sí se jugó con ese primer gabinete, claro, esos primeros gabinetes de los suyos, aparentemente. Y aquí ahora sí quiero retroceder a lo que usted decía del 17 de febrero para que veamos esas maravillosas imágenes, porque es que Ocampo antes de todo este miércolero había hecho una adición presupuestal de 740.000 millones de pesos para la DIAN. Y en ese entonces es muy importante. Ustedes están viendo aquí este documentico para que no vean que estamos hablando monda. Aquí hablamos con la verdad. ¿Y quién estaba en la DIAN? En ese entonces era Luis Carlos, si no estoy mal. Luis Carlos Reyes. Mr. Taxes. Y bueno, listo, entonces seguimos con... Entonces, al 15 de mayo, ¿no? Sí, señor. Al 15 de mayo del 2023, después de esto que les hemos relatado, César Manrique entra a la función pública, está en la función pública y acuerda con Olmedo López vincular a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para la Atención de Desastres a Luis Carlos Barreto como su cuota política. O sea, a los 15 días de que llega Olmedo López, el man ya la tenía clara. Aquí vamos a sacar es plata, hijo de puta. Aquí ayudar a la gente, evitar riesgos, mejor dicho, poner alcantarillado, entregar agua, eso vale monda. Pero hay que decir una cosa, y es que hay un personaje que se llama Jaime Ramírez Cobo, muy gran amigo de Laura Sarabia. Siempre está padrino de bodas de Laura Siempre Sarabia, está metido. Que en este momento no sabemos en qué parte del mundo se encuentra. Y dice como, marica, perdimos las mayorías. ¿Cómo vamos a hacer para convencer a estos hijueputas? Pues perrito, con plata, como siempre se ha hecho. ¿Y dónde puede salir la plata? De la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y ahí es cuando se echan este cabezazo para iniciar con este plan. Exacto, sí. Pero lo que primero dice, contemplaron la DIAN, es cierto lo que dice Pepe. No, es que la decisión que llega Olmedo López ese fue y ahí es cuando empieza este plan. O sea, Ocampo de iba a hacer utilizar recursos públicos, en especial pues utilizar a la UNGRD para lo que serían estas cuotas políticas, ¿no? O sea, porque, digamos, el que hace la edición presupuestal, a la DIAN es Ocampo. Ajá. Y el que luego la cambia esa edición a la UNGRD es Bonilla. Por eso es que hoy el que está implicado, ministro de Hacienda implicado en esto, es Bonilla y no Ocampo. ¿Y sabes por qué hizo esa vaina? Porque llegó Bonilla, así todo campante, todo bonito,
todo grande, todo impoluto, como dijo el presidente Gustavo. Es que yo estoy usando las palabras que le da este hombre, este señor, nuestro querido presidente, a su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El impoluto. Pues el hijo de madre le estaba pidiendo puestos a Luis Carlos Reyes, a Mr. Taxes, y Mr. Taxes le dijo, no, papi, usted aquí no me va a entrar. Aquí ni por el hijo. Estas ojeras no son de gratis, papi. Sí, aquí usted quiere manejar los puertos, que usted quiere manejar las direcciones seccionales, que si usted quiere coger Buenaventura, Cartagena, Barranquilla para ir a pasear, no, papi, aquí no. Y ahí es cuando Morilla dice, este hijo de puta. Con este no fue. Y le cambio la plata. Y de 740 millones de pesos que iban para la DIAN, solo les dan 100 mil millones. O sea, imagínense ese recorte tan hijo de puta. Y le da 200 mil millones a la UNGR. Pero ya vamos para allá. Entonces, el 15 de mayo, César Manrique, la Función Pública, acuerda con Olmedo López vincular a la Unidad de Gestión de Riesgo a Luis Carlos Barreto como su cuota política. El 13 de junio de 2023, la ponencia mayoritaria en primer debate del proyecto de edición presupuestal, que vamos a ir con la línea de tiempo, si me ayudan ustedes ahí a mandarla, pues es cuando ellos netamente empiezan a mirar a dónde debe ir ese dinero para empezar con los sobornos. Y ahí quiero que ya mi compañera Mariana nos hablará del 16 de junio de 2023. Sí, pues en junio, como veníamos hablando, es que se dan estas conversaciones entre también Luis Carlos Reyes, Bonilla y demás, y el texto definitivo pasa en primer debate. Y lo que vemos es que la DIAN pasa de tener una adición presupuestal de 740 mil millones de pesos a 100 mil millones, y también se pasa, digamos que una adición presupuestal a la UNGR por 208 mil millones de pesos. 208 mil millones de pesos. Papi, sí. Por Dios. No, es que yo también. Pero Dios, aquí hay un comentario que me gustaría leer. Joao Alexis dice: Pepe, ¿pedir puestos es pecado? Tampoco, no seamos hipócritas. No, pues yo creo que no es pecado. El hermano del presidente Gustavo Petro pidió puestos a la DIAN. ¿Quién dijo esa barbaridad? No. Papá Pitufo está metido ahí. No. Por más de que pedir puestos sea o no pecado, el hecho de que no se los den y lo castigue con presupuesto, yo creo que eso sí es un pecado. Porque es que no está jodiendo al director, está jodiendo a los funcionarios, está jodiendo a lo que sería la empresa que recauda impuestos. La empresa no, la entidad que recauda impuestos. Pero tenemos a Luis Carlos. Sí. Mari, ¿qué dice? Vamos a escuchar a Luis Carlos Reyes, que estuvo aquí en No Copio del Tercer Canal y habló de la estrategia y de cómo fue esa conversación y cómo él se dio cuenta o empezó a sospechar de lo que estaba sucediendo de parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y todo lo relacionado con la UNGR. Vamos a escucharlo. En la primera reunión que yo tuve con el ministro Bonilla, recién se posesionó, le conté las preocupaciones que tenía por las cosas que escuchaba de buenas fuentes, si bien de segunda mano, fuentes completamente fiables, acerca de que estaba pasando este tipo de cosas en la oficina de Congreso del Ministerio de Hacienda. Entonces imagínense cuál es mi sorpresa al darme cuenta de que en el Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla, no solo continúa pasando esto, sino que empieza a utilizarse efectivamente, tal y como usted correctamente lo ha dicho, para castigar a la DIAN por no ceder frente a unas presiones no solo clientelistas, sino a favor del contrabando que están en ese, digamos, que vienen desde las comisiones económicas terceras y cuartas del Congreso. Este esfuerzo estuvo liderado por varios miembros de las comisiones económicas, entre ellos el senador Jairo Castellanos, quien quería la aduana de Cúcuta inicialmente, quien luego insistió en este castigo a la DIAN, quien posteriormente, ya yo como ministro de Comercio, Industria y Turismo, vino a pedir puestos adicionales, como ya también he testificado ante la Corte Suprema, y a amenazarme con una moción de censura si no cedía ante esas pretensiones. Entonces, los congresistas que están involucrados en esto son muchos. Bueno, Luis Carlos Reyes, pues como pudieron escucharlo, alertó y se dio cuenta de estos, digamos, triquiñuelas que estaban pasando en
la DIAN, en la DIAN con las solicitudes de puestos y demás, y cómo eso terminó siendo un castigo. El rechazo de estas solicitudes terminó siendo un castigo que se vio en la adición presupuestal que le dieron a la DIAN y que pasaron mucho de ese dinero a la UNGRD. Lo que vemos después, exactamente el 22 de junio, es que un actor clave en lo que iba a ser este escándalo llega como subdirector a la UNGRD y es Sneider Pinilla. Olmedo, digamos que empieza a mover sus fichas y pocos días después nombra como subdirector de conocimiento de la UNGRD a Luis Carlos Barreto. Entonces lo que estamos viendo es que en este lapso de tiempo Olmedo empieza a posicionar en la UNGRD a fichas claves que van a ser en este escándalo de corrupción. Entonces, Olmedo López también, después de nombrar a Luis Carlos Barreto, le asigna la vigilancia e implementación de una sentencia, la T-302 de 2017, para que entregue alimentación, agua potable y demás al pueblo guayú. Sí, o sea, básicamente esto es muy importante porque estamos hablando, Mari, chicos y pues todos los que nos ven, de que el escándalo de los carrotanques, si bien no es la única forma en la que lograron lo que sería saquear a la UNGRD, fue como el más significativo y el más representativo de este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Luis Carlos Barreto es una pieza clave que es nombrada, como ya lo dijo Mari, por Olmedo López, que además era una figura muy clave en lo que sería el Departamento de Función Pública, que por si no lo saben, este Departamento de Función Pública es básicamente una especie de árbitro que vela porque los recursos se utilicen de manera correcta, de que cualquier nombramiento se haga de manera correcta, digamos que todo cumpla con unos lineamientos. Debía ser un órgano técnico, pero termina siendo un departamento utilizado para lograr estas cuotas políticas, porque Luis Carlos Barreto pues era si no estoy mal, exdirector de Función Pública. Luis Carlos Barreto, si no estoy mal, creo que sí. Así es. Era ficha de César Manrique. Gran ficha, correcto. Entonces, gracias a esto, pues logran que esta veeduría que se debía hacer, pues no se hiciera. Y así es como pasa a ser Luis Carlos Barreto el supervisor de este convenio entre la UNGRD y la ANT. Aquí es donde se empiezan a firmar todos estos convenios falsos para poder lograr, por ejemplo, la aprobación de estos carrotanques que terminan siendo 40, nada más y nada menos. Y pues acá es cuando empezamos a ver cómo estos carrotanques nunca llegan, no fueron una realidad o llegan en mal estado. ¿Y pues por qué? Pues porque claramente gestionaron una reducción de 100.000 millones, pero pese a que, como ya dije, esta reducción fue aprobada, por el 4 de agosto fue aprobada esta reducción, la ANT no adelantó este trámite administrativo. Entonces veamos específicamente en esta audiencia qué fue lo que dijo qué fue lo que se pactó, digámoslo, entre la UNGRD y en la ANT. En los 15 meses que estuvieron estos 3 directores de acceso a tierras, se ejecutó 0 pesos de ese convenio durante lo que estuve como director de la ANT, y sus miembros técnicos y el equipo de la unidad de riesgos, quienes miraban lo técnico, para lo cual aportó una acta de que firmaba entre la ANT y la UNGRD de fecha 14 de agosto de 2023, donde se discute la reducción del convenio por valor de 100.000 millones de pesos para ser liberado para atender la emergencia de La Guajira, declarada mediante decreto 1085. Asimismo, queremos aportar el correo en el que se realizó esa reunión grabada, la cual se obtuvo a través del investigador de mi abogado. Preguntado, ¿quiénes intervinieron? Contestado, intervino Olmedo López y yo, Gerardo Vega, que recuerde fuimos los que intervinieron. Me llamó la atención el señor César Manrique porque era el director de la Función Pública y él no intervino. Y no tengo claro por qué me lo habían preguntado en medios de comunicación. Bueno, acá nos explican evidentemente cómo estaban pactando estos señores, estas ratas, para lograr todo esto. Y pues es que César Manrique autorizó a Luis Carlos Barreto de designar también a Edgar Riveros como la persona encargada de entregar los nombres de las empresas que estarían a cargo de direccionar los contratos y las órdenes de proveeduría
de cambio de coimas, a cambio de coimas. Entonces, esto fue realmente, ellos montaron esta fachada de que realmente fue algo meritocrático, lo podemos decir de esta forma. Hubo muchas empresas que enviaron diferentes solicitudes y demás para ver cuál era la más apta, pero finalmente fue algo hecho a dedo, por supuesto. Y pues durante un almuerzo, ya pasamos al 1 de septiembre del 2023, el ministro Ricardo Bonilla le confirma a María Alejandra Benavides que Andrea Ramírez se tomaría unas vacaciones porque estaba embarazada y necesitaba la licencia de maternidad, y pues dejan a María Alejandra a cargo de algunas de sus funciones. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?